Hola, bienvenidos a Bienutrir, el podcast, un espacio en el que te hablamos de nutrición de una manera sencilla, con información útil que te permita aclarar dudas y tomar decisiones correctas a la hora de elegir, pero sobre todo de disfrutar y saborear lo que comes. Somos Moni y Yareli y esta es nuestra 4ª temporada. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Deseamos que se encuentren muy bien. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en un episodio más de su podcast de Bien Nutrir. ¿Qué tal, querida Moni? ¿Cómo estás? Yare, hola, muy bien. Aquí con muchísimo gusto de grabar este nuevo episodio, pues dedicado a nuestras fiestas patrias. Así es, Moni, pues ya rapidísimo se nos llegaron nuevamente estas fechas. Y que, bueno, no quisimos dejarlo pasar porque al final es para la gran mayoría una fecha que se presta mucho para celebrar, para reunirse y bueno, pues desde luego para comer. Para comer, claro. Así que, bueno, si bien queremos pasar un buen rato, creo que vale mucho la pena el que pues estemos muy conscientes de qué es lo que va a haber en nuestras mesas este día. Es muy importante, Yare, porque aparte de que la gastronomía mexicana pues tiene platillos tradicionales que son la verdad muy ricos y sobre todo en estas fechas que se antojan mucho, pues no hay que olvidar que es patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, desde ya bastante tiempo, desde el 2010, y que esto tiene pues también una importancia fundamental en todos nosotros, en nuestra identidad, en muchas cuestiones culturales, como ya bien decíamos, pero también, ¿por qué no?, nutricionales, y que sepamos que todo se puede o debemos comerlo, pero pues sí teniendo una conciencia de qué ir integrando en nuestros platillos, como ya también lo hemos comentado en otros episodios. Así es, Moni, dijiste algo muy importante. Si bien es cierto, es esta parte cultural, social de nuestra cocina Ujú. mexicana, el no dejar de al lado la parte nutrimental, porque finalmente va a estar relacionada a nuestra salud, Claro. pues es algo que nos da un plus siempre a todos, ¿no? Y yo justamente leía una frase que me pareció muy acertada, que versa así: todo cabe en nuestra dieta sabiéndolo acomodar. Exacto. Y lo hemos dicho de una u otra manera a lo largo de nuestras temporadas. Y bueno, pues vamos a platicarles de estos platillos que la mayoría solemos tener para celebrar nuestras fiestas patrias. Así es, y para que estén muy felices y que no omitan ningún nutrimento en su alimentación y para que sepan y estén como más tranquilos y seguros de que está bien comerlo y que no tengan ese remordimiento el día después, ¿no? De que estén ahí comiendo solo la lechuga del pozole y ya no se quieran comer todo lo demás. Claro. Pues no sé, Yare, ¿quieres que empecemos? Pues sí, por el pozole, Justo. justo. Sí, diste en el clavo. Ajá, sí, le dimos en el clavo al pozole que, bueno, ya tuvimos un debate aquí de, de dónde Del origen del del origen del pozole. Pero pozole. bueno, al final del día, por sus raíces, el pozole, que viene del náhuatl pozoli, que significa espumoso, pozole espuma, y bueno, pues es un platillo prehispánico, típico y Ujú. original de México, ¿no? Así es. En este platillo, pues el principal ingrediente es el maíz y al menos, pues es realmente común, ¿no? Aproximadamente 96% de toda la población alguna vez lo hemos probado, consumido y bueno, lo convierte en el segundo platillo típico más popular de México después del mole. Así Esto es es, algo Moni. como súper importante. Y yo que he visto a la gente comer pozole,
De verdad, y es que es increíble, no solo es lo que ves, la literatura lo dice, que la gente se siente orgullosa de la existencia de este Sí, platillo. yo conozco una persona súper Eh, así de la existencia del pozole. Así que de verdad, aunque les resulte sorprendente, sí hay bibliografía extensa basada en cada uno de estos platillos, pero particularmente del pozole. Así que pongan mucha atención a esta información que les vamos a dar, que vale mucho la pena. El pozole pues tiene una gran variedad de ingredientes, como bien ya lo decía Moni, pues el principal es el maíz y bueno, en cuanto a la proteína pues puede ser de pollo, puede ser de cerdo, Sí, qué ahora le increíble. ponen camarón, le ponen en una Una gran combinación, variedad. ¿no? Bueno, las especies que también lleva, El la chile. sal, el chile, hacen que pues sea ya que cada uno de estos ingredientes pues le vaya dando un sabor muy particular, pero además del sabor pues está lo nutrimental. Claro, y fíjate que una de las controversias, Yare, del pozole, de este platillo, es que, bueno, hay autores, se me hace raro decir, hay autores para el pozole, Sí. pero em, que sus investigaciones han arrojado que, por ejemplo, el contenido energético puede llegar a ser de 780 kilocalorías. Algunos otros mencionan que de 220 a 235, o sea, varía muchísimo, pero esto es posible gracias a que depende, como decías, de la cantidad y de los ingredientes con los que Ujú. se elabora. La verdad es que un pozole que está hecho con carne de cerdo y con otros elementos, pues por supuesto que va a tener un aporte energético mayor a quizá un pozole que no va a llevar ninguna proteína y Así optan es. por solo ponerle verduras, por ejemplo. Ajá, porque ahora también ya hay pozoles pues Ajá, vegetarianos, ¿no? Que en lugar de llevar pollo o carne de cerdo llevan champiñones o pues finalmente un reemplazo de esa proteína. claro. Entonces, desde luego que el valor nutrimental en cuanto a kilocalorías se refiere, pues no va a ser el mismo. Sin embargo, si respetamos como esta línea de ingredientes originales, pues además de que nos va a aportar carbohidratos, proteínas, también nos va a dar hierro, potasio, magnesio, zinc y vitaminas como la A, la B, la C, la E, vitamina K, por supuesto, calcio, fósforo y pues también nos va a dar yodo, nos va a dar mucha fibra. Es decir, si lo vemos desde el aporte nutrimental, Muy completo. al final efectivamente es muy completo, es un alimento muy válido. A mí me ha pasado de repente cuando alguien me dice, es que se me antoja comer un pozole y les digo, es un muy buen platillo, se sorprenden, ¿no? Ajá. Pero la razón de que sea un muy buen platillo es justamente por esto, por lo que nutrimentalmente nos está aportando. Sí, que claramente puede cumplir con las indicaciones de un plato del buen comer. O sea, y sí, la gente se sorprende de que de repente piensan que es un platillo muy pesado o hiperenergético y la verdad es que no. También depende el plato, el tamaño del plato que uno se sirva. O sea, si te comes la olla del pozole, pues no. Pero si es un tamaño moderado, pues la verdad es que como tú dices, no tiene ningún pero que ponerle. Y la verdad es un platillo muy, muy rico. Sí, sí es rico, es muy mexicano y bueno, Ujú. ¿por qué no celebrar con un platillo que sí tiene estos beneficios? Y pues nada más cuidar ahí nuestros complementos también, ¿no? Claro. Una tostada horneada en lugar de tostadas fritas, pero incluso eso es algo que ya se podría omitir justamente por lo completo que es el Ajá, pozole. porque ya lleva el maíz y entonces pues ahí ya van los cereales. Solo es cuestión de practicar un poquito los equivalentes y decir, bueno, sí, no me voy a exceder tampoco en uno o en otro. Así que al pozole, palomita, sí lo podemos incluir Aprobado. y disfrútenlo. Yare, otro de los platillos que en esta temporada Mmm, es así muy buscado son los chiles en nogada. deliciosos. Tengo que decir que también es un gran platillo para mi paladar.
Y bueno, nada más como cultura, seguramente muchos lo saben, pero la tradición dice que la primera vez que se prepararon este platillo fue en el convento de Santa Mónica, Moni, Ajá, por las claro. Agustinas en 1821 para celebrar el santoral de Agustín de Iturbide. Y bueno, pues se considera como un platillo emblemático de nuestra cocina mexicana y que tiene un simbolismo importante porque lleva los tres colores de nuestra bandera, el verde con el chile poblano, el blanco con la nogada y el rojo con la granada. Así es, entonces, aparte de ser muy representativo, pues el aporte energético, estamos hablando de que está alrededor de 763 calorías por, bueno, la preparación justamente de lo que implica el chile. Sin embargo, también aporta una cantidad adecuada de hidratos de carbono. Aquí, bueno, sí hay que agregar que sí tiene azúcar, 23 gramos más o menos, un poquito de fibra, 4 gramos, tiene proteína y grasa también. Entonces, pues la recomendación aquí sería consumir uno o compartirlo para que sí se evite un poco el exceso de grasa que sí suele tener este platillo. Sí, Pero bueno, tampoco es como para que lo omitan, ¿no? claro, porque a diferencia del pozole, pues sí, ya el hecho de que lleve un capeado, pues Exactamente. hace una diferencia muy, muy significativa, porque al final es una grasa saturada, pero bueno, puede ser un platillo de elección, considerando esto que bien mencionas, que sea solo uno o compartido, Y ¿no? tener cuidado, Yare, en las personas que sí padecen hipertensión, obesidad o diabetes, porque bueno, a lo mejor sí, este platillo no es como decíamos, no completo, quizás solo la mitad, un pedacito, porque sí suele tener algunas consecuencias con el consumo excesivo. Claro. Entonces, solo mantener eso, lo de la individualización, como siempre les hemos comentado. Bueno, otro platillo es el pambazo, los pambazos, que bueno, pues estos sí varían mucho según donde se estén preparados. Ajá, la región. Yo no tengo honestamente mucho que decir, Moni, acerca de los pambazos, eh, porque sí es muy denso calóricamente Así es. también. Sí, yo a veces lo he comentado con los con los pacientes y Ya de digo, plano te evidenciaste, Yare, de no. bueno, no, es que el pambazo sí es como una bomba, más bien ese sí hay que evitarlo. Sí, muchas grasas saturadas y muchos carbohidratos. Sí, sí, el tema es que ya los ingredientes, el pan, el tipo de relleno que se utilice, pues sí nos vamos hasta 500 kilocalorías y depende también del tamaño del Ujú. pan, del Que está tipo de frito. relleno, ajá, y que pues lo vierten en aceite, ¿no? Entonces, pues sí yo con sí Sí, lo mm, vamos a poner en la lista de los no tan saludables y si pueden evitarlo, mejor. así es. Y bueno, Yare, otro de los platillos son las flautas. Se conoce como flautas, o al menos en México, a las tortillas cuando están alargadas y están rellenas, por ejemplo, pues pollo, ¿no? Carne deshebrada, cuando se le pone lechuga, le pones crema, queso y una salsa. Entonces, es un platillo que aporta, pues sí podemos decirlo así, de los tres grupos del plato del bien comer, aunque también va frito y pues Ujú. esto le quita algunas de sus propiedades nutrimentales. Así es, y bueno, pues las flautas también se caracterizan porque son largas, son grandes, Ujú. así que en promedio dos flautas nos aportan 350 kilocalorías. Desde luego también no es lo mismo que sea una flauta rellena de pollo o de carne deshebrada, O de ¿no? queso. O de queso, pero al final pues sí el promedio en cuanto a kilocalorías es este que les acabamos de mencionar. Y si bien es cierto, pues son platillos muy típicos, Moni, yo creo que, por ejemplo, tanto como el caso de los pambazos o aquí las flautas, pues sí puedo aplicar mucho
el tratar de compensar un poquito con no ponerles crema, cuidar el tipo de queso que se les pone, el mucha tipo de lechuga, salsas, la lechuga. ajá, las salsas que no estén fritas también, porque Ajá. si ya la flauta lo está, pues que sea una salsa natural, ¿no? Un sustituto de crema un poco más saludable, o sea, tratar de hacerlo como no tan saturado en las grasas. Sí, al final sigue siendo un platillo típico, sí ligeramente con modificaciones, pensando en poder disfrutarlo y que no resulte pues Tan tan dañino. dañino. Ujú. Ujú, de acuerdo, entonces las flautas estarían en una columnita de, bueno, preparadas con algunos ingredientes diferentes, adecuado, pero en las flautas tradicionales, pues la verdad es que sí son un poco... Que yo voy a decir que ahora ya, yo sé que es trabajo y tal, pero ahora que ya hay las freidoras de aire, pues al final también se vuelven una opción para evitarnos pues ese paso del freír y utilizar aceite Claro, es una y opción. entonces se puede convertir en un platillo pues mucho más generoso, Sí, ¿no? más accesible a lo nutricional. Y otro de los platillos, Yare, que se me hace una buena opción porque lo podemos combinar de muchas maneras y sí lo podemos como incluir, pues son las tostadas, que hay de muchísimas formas, hay de pata, de tinga, de pollo, o sea, de muchos elementos que hacen realmente un plato completo y equilibrado, ¿no? Por Ujú. ejemplo, con estas dos son alimentos de origen animal, pero moderados en su aporte de grasa. Entonces se me hace una muy buena opción. Y además tiene proteína. Sí, proteína y verdura y fibra por las verduras que les podemos incluir. Y pues la ventaja siempre que haya fibra es que va a haber saciedad, ¿no? Ajá. Y si bien es cierto, pues lo característico, lo típico es esto, como la tinga, el picadillo, la pata, pero a lo mejor también se vale mucho ponerle lechuga, jitomate, frijoles, Frijoles y queso y ya. salsa y ya está, ¿no? Ujú. Y la verdad es que también va a dar mucha saciedad. Sí, porque hay que ponerle mucha lechuga y Ujú, todo, y entonces eso hace que ya sientas que estás comiendo como una cantidad más generosa. ujú. Y una tostada de las que mencionamos de tinga o de pata, en promedio aporta 180 kilocalorías. También hay quien aparte le pone crema, entonces esta recomendación que tú hacías de usar una crema más ácida, pues al final del día es algo muy bueno, ¿no? Agregar más verdura, o sea, no solo la lechuga, se le puede agregar zanahoria o le pueden agregar también trocitos de aguacate para que también Mm, existan antioxidantes y más saciedad todavía. Entonces, por eso, Yare, yo creo que la tostada la ponemos en sí, palomitas sí o palomita. sí. Ujú. Y bueno, aquí viene otro de los favoritos, así. Pero creo que no va a salir muy bien librado, que son los Sí. buñuelos. Los buñuelos es un postre de nuestras fiestas patrias, pero pues desafortunadamente es un plato altamente energético y poco saludable porque es harina frita, básicamente bañada en piloncillo. Y lo que más se salvaría es el piloncillo, pienso, Sí, ¿no? definitivo. Porque entre No tengo mucho que decir entre para que es rebatir. harina y frito, pues sí, la verdad es que cuesta mucho trabajo como poder rescatar a los buñuelos. Lo Sí, mencionamos porque es típico, pero no porque tenga algún beneficio. O sea, imagínense, nada más para tener una idea, un buñuelo por cada 100 gramos, o sea, aporta, la mitad de una sí, comida o sea, completa. 500 kilocalorías, o sea, y yo lo he visto, o sea, no se comen un buñuelo. No, 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 por supuesto. Usualmente la porción es más generosa y además no hemos llegado a ello, pero es acompañado de bebidas también que son densas Sí, energéticamente. Entonces no es como que te lo tomes con un café negro sin azúcar, que sería lo que sería lo ideal. ideal, o con una bebida sin azúcar, pero no lo hacemos así. Entonces el buñuelo tristemente lo vamos a tener que poner en la Un en tache, tache. sí. Y bueno, aquí nos van a odiar en este episodio. Pero bueno, los tamales no tienen ni siquiera
no necesitan presentación, la mayoría de todos nosotros los conocemos, los hemos probado y bueno, vienen del náhuatl, tamali, que significa envuelto. Es un platillo mesoamericano muy típico y hay una gran variedad de presentaciones porque ya de cada región del país pues tiene sus tamales. Yo me acuerdo de anécdotas de amigos que no son de aquí, de Toluca, y me decían, esos no son tamales, o sea, eso está enorme. Los tamales en mi tierra son pequeñitos, los oaxaqueños no son así, etcétera. Entonces, los canarios que se preparan de una forma y de otra, hay quien le pone pasas, hay quien no. O sea, es una inmensidad, una variedad así inmensa. Sí, pues son diferentes ingredientes. Su característica principal puede ser la envoltura, el tamaño, el relleno y bueno, pues como ya dijiste, puede ser dulce, salado y puede llevar desde frijoles hasta camarones, ¿no? Entonces, pues bueno, los tamales también son densos calóricamente, en promedio, así como, nada más para que también tengamos, el buñuelo eran 100 gramos, 500 kilocalorías. Un tamal, por cada 100 gramos, en promedio nos da 250 kilocalorías. Más la grasa. Más ¿no? la grasa, o sea, sí, claro. Porque acuérdense que el tamal pues lleva la manteca. De repente sí hay recetas ahí que no la llevan, pero quedan como cosas medio extrañas. Entonces, pues sí debe llevar todos los ingredientes. Pues sí, y si tienen planeado que haya en su noche mexicana ciertos tipos de tamales, les vamos a decir en promedio por cada 300 gramos cuántas kilocalorías se van a comer. Por un tamal de carne son 765 más la grasa, que son 45 gramos. El de elote, que es muy, muy asediado en estas fechas, además por el tipo de maíz que hay, son 645 kilocalorías más 32 gramos de grasa. El de frijol, 772 kilocalorías más los 54 de grasa. Y el tamal de queso con rajas, 780 kilocalorías. Un tamal de mole casi 1000, o sea, 909. Pues no sé si sorprenderme o... Y bueno, esto para mis queridas pasantes del hospital, quienes les fascinan las guajolotas y las tortas de tamal y todas estas cuestiones, 880 kilocalorías. Entonces, bueno, para que lo tomemos en cuenta de cuántos pasos vamos a tener que hacer después de la noche mexicana. Y bueno, la verdad es que recuerden, estamos hablando como en los términos de nutrición, de lo que aporta, no para estigmatizar a los alimentos, claro, sino simplemente porque recuerden que aquí nosotros les decimos qué tienen, cuánto nos aportan, no engañarnos, o sea, no podemos decir, bueno, me voy a comer 2 tamales y no va a pasar nada mañana, o sea, sí va a pasar, pero bueno, ya que vayas con la convicción y decisión de que te los comiste porque muy a gusto y tú querías. Nosotros les damos la información y si va a aplicar el consumo, ya es responsabilidad pues de cada uno. Claro, ¿no? Y yo me los como también, o sea, la verdad es que lo que hay que tratar es compensar esto para tener actividad física u otros alimentos después que puedan ayudar más o menos a que no sea tan desequilibrada la situación. Y yo nada más quiero aclarar para quien nos escuche y en otro lugar y no sepa qué es una torta de tamal o guajolota, pues es una telera o un pan de sal que adentro lleva el tamal, un tamal. Del que quieran. Ajá. Y el que sigue, Yare, pues es uno de mis favoritos. Ay, así, sí, mío también. Sí, o sea, yo podría alimentarme de esquites fácilmente. El origen proviene del grano del elote y también viene de una palabra que es náhuatl, que significa izquitl. Que se llama izquitl y que significa tostar en comal. Esta era la manera tradicional de hacerlos y por eso era, asando los granos de maíz. En la actualidad lo más común es servir el grano del elote con agua, con sal, con epazote, otras hierbas de olor
Y hay personas que le agregan un poco de pollo, hay quienes no le agregan eso. Yo he Pero visto bueno, hasta que le agregan tuétanos, claro, Moni. ajá, en algunas, es como También lo por que- regiones. sí, lo que tienen estos platillos es eso, ¿no? Que por región varía muchísimo los ingredientes y pues en muchas modalidades son muy ricos también. Pues sí, los esquites, pues también al final su base es el maíz, así que tienen hidratos de carbono o carbohidratos que se digieren muy fácil, son altos en fibra y bueno, pues esto también va a dar saciedad. En promedio una taza de 250 mililitros nos aporta 150 kilocalorías. Y bueno, carbohidratos, proteínas también poquitas y lípidos o grasas. Esta información es considerando solo los esquites Solo sin el que elote. tenga ingredientes, ni no queso, no mayonesa, pero limoncito y chilito que no pique, pues es una muy buena opción, Sí, ¿no? la verdad es que palomita los esquites. Sí, 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 yay. Y finalmente, pues podemos hablarles de los tlacoyos, que también son de origen prehispánico y es una tortilla pues gruesa de masa de maíz en forma ovalada o a veces hay unos triangulares que se suele rellenar con las leguminosas, o sea, con haba, con frijoles, también hay de requesón, de chicharrón o de algunos otros guisados con vegetales. Entonces, es rico en antioxidantes, suele ser muy económico, Yare. Ujú. Y bueno, pues muchas veces también van fritos, por lo que nuestra recomendación es que lo preparen nada más al comal, que Ujú. no vaya en aceite. En promedio, un tlacoyo de 75 gramos nos da 166 kilocalorías, que es bastante decente, considerando que esté al comal solamente. También nos aporta fibra y proteínas, así que pues también pueden entrar en nuestra celebración Sin ningún de problema. las fiestas patrias. Ya saben cuáles tienen palomita, cuáles son los que habría que cuidar y bueno, cuáles definitivamente no. Y nada más rápidamente pues mencionar que el tipo de bebidas con el que se acompañe también nos puede hacer una gran diferencia. Aguas de Jamaica sin Frescas, sin azúcar. azúcar, limonadas naturales también sin azúcar, pues son una muy buena opción para complementar a estos platillos. Así es, Yare. Pues hoy hemos dado un recorrido muy breve, rápido, sencillo, sobre muchos platillos o algunos platillos más bien típicos mexicanos con los que pueden hacer su celebración. Y pues ya tienen, como dice Yare, la lista de los que sí, no. Si se deciden por alguno de los prohibidos, pues ya nada más hay que compensar ahí con la actividad, pero tratar de hacer lo más posible por utilizar ingredientes sanos. Y recuerden que el abuso en el consumo de cualquiera de estos platillos repercute a su salud. Claro, y es bajo nuestra propia responsabilidad. Así que felices fiestas patrias, ¡Viva que viva México! México y hasta la próxima, Moni. Hasta la próxima, Yare. Adiós a todos. Y nos vemos, no se les olvide, de manera presencial en el Hospital Florencia, Torre Médica número 2, consultorio 605. O en las redes sociales a través de Instagram o Facebook como Bien Nutrir. Ahora sí, hasta la próxima. Bye. Por hoy terminamos este episodio. Te esperamos la próxima con más información que nutra.